cómo podemos comprobar el proceso de autenticación que tiene una aplicación, es decir, lo que sería el proceso para autenticarse en una aplicación y poder acceder a ella. Bien, ese es el primer paso. Una vez hemos comprobado eso, y teniendo usuarios válidos, ¿vale? Sobre todo, es cuando viene la parte de comprobar las sesiones, que es, una vez nos hemos autenticado, cómo la propia aplicación gestiona la sesión del usuario. Es decir, qué tokens crea, cómo mantiene la sesión, qué información almacena en las cookies, etc. Entonces, dentro de estas pruebas vamos a diferenciar, primero de todos, lo que sería la primera prueba, es entender bien la funcionalidad. Es decir, una vez estamos haciendo el proceso de autenticación, deberemos parar cada petición, tanto la petición como la respuesta, para identificar qué cookies nos está creando. ¿Vale? Vamos a verlo en vídeos posteriores. Una vez hemos hecho eso, una vez conocemos qué cookies se han creado y un poco cuál es su finalidad, es necesario verificar estos tokens y cookies, ¿vale? Con el objetivo de identificar si están cifrados. En muchas ocasiones las aplicaciones almacenan información en las cookies, por ejemplo relativa a la sesión, privilegios del usuario, etc., en cookies que están cifradas. Dependiendo del tipo de cifrado, esto es lo que deberemos analizar, si llevan un cifrado robusto, si están codificadas con, por ejemplo, base 64, que es muy sencillo de reversear, o si están codificadas en hexadecimal, o bueno, cómo están codificadas. Entonces es necesario, una vez conocemos la funcionalidad, entender cómo se están creando esos tokens y esas cookies y qué información contienen, ¿vale? Y se deberán hacer pruebas con ellas para ver qué ocurre si se cambia el valor de esas cookies. Posteriormente, si la cookie de sesión, ¿vale? Es decir, la cookie que utiliza la aplicación, que debería ser aleatoria para gestionar la sesión del usuario, esta cookie será creada cuando el usuario se autentique. Es decir, una vez el usuario introduzca sus credenciales válidas, el servidor generará un string de caracteres, debería ser aleatorio, que solo será válido siempre y cuando el usuario tenga la sesión habilitada. Entonces, ese token, ¿vale? Debe ser siempre aleatorio. Lo que vamos a hacer aquí es analizar si ese token es realmente aleatorio o no. Y de hecho para eso tiene Bootstrap el módulo sequencer, ¿vale? Que lo que busca principalmente es identificar una gran cantidad de tokens. Normalmente se realiza el proceso de autenticación múltiples veces, se obtienen los tokens y se verifica si esos tokens están generados de forma totalmente aleatoria o no. Se han dado muchas vulnerabilidades, se han publicado muchas vulnerabilidades de predicción de tokens, porque el software no utilizaba realmente un token totalmente aleatorio, sino que utilizaba un token que estaba basado en una semilla y podía llegar a obtenerse. De tal forma que un atacante pudiera saber cuál va a ser el siguiente token que va a asignar la aplicación al usuario que se conecte. De esa forma, un usuario, un atacante en este caso, podría definirse ese token como token de sesión y en cuanto el cliente se autentique en la aplicación, poder acceder a su sesión sin necesidad de introducir credenciales válidas. Y luego tenemos dos vulnerabilidades, ¿vale? Hasta ahora las tres acciones que hemos visto son, digamos, más enfocadas a entender qué está haciendo la aplicación y ver si podemos alterar la lógica de la aplicación y si podemos elevar privilegios. Pero luego existen dos vulnerabilidades muy conocidas, que sería la primera de ellas, la fijación de sesión, que consiste en que el servidor no va a generar un token aleatorio para cada nuevo usuario. Es decir, nosotros como atacantes podríamos autenticarnos en la aplicación, nos quedamos con un token y ese token podríamos mandárselo a un usuario para que lo utilice para autenticarse. Es decir, el servidor no va a generar o no va a comprobar que necesite generar un nuevo token cada vez que alguien quiere iniciar una sesión, sino que si un usuario ya tiene un token definido, aunque no sea un token válido, va a permitir que utilice ese token para autenticarse. En la siguiente slide tenemos un ejemplo de cómo podría ser esto explotado. Y por último, tenemos la vulnerabilidad de CSRF o Cross-Site Request Forgery. Esta vulnerabilidad también es muy común, muy conocida, sobre todo ha tenido mucho impacto hace ya unos cuantos años, y se basa en que una aplicación permite realizar una acción, digamos, crítica o sensible directamente a través de una petición. ¿Qué significa eso? Que un atacante podría construir una petición maliciosa, que por ejemplo hiciera una transferencia a su cuenta, pasarle esa petición a un cliente que está autenticado en su aplicación, por ejemplo, del banco, y en cuanto el cliente pinche, esa acción se llevará a cabo. Esto, como vais a ver ahora, no es algo común hoy en día, porque realmente las aplicaciones tienen un control para verificar que aquellas acciones que sean sensibles no pueden ser realizadas únicamente mediante una petición, sino que requieren múltiples pasos y diferentes tipos de comprobaciones. Entonces, vamos a ver aquí el detalle de la fijación de sesión y el cross-site request forgery. Tenemos aquí la fijación de sesión.
y nos indica lo siguiente. Un atacante se autentica en el banco y el banco le da el ID de sesión que aparece aquí, ¿vale? Con ese ID de sesión verifica que tiene acceso. Lo que hace después el atacante es le pasa esta URL, le pasa esta URL a la víctima, ¿vale? Y la víctima utiliza ese ID de sesión para hacer la petición, ¿vale? Entonces lo que está haciendo es reutilizar el token de sesión que ya conoce el atacante. Entonces una vez haga este proceso de autenticación, se autentique, ¿vale? Introduzca su usuario y credenciales, esa sesión ya será válida y esa sesión será identificativa para este cliente. Como el atacante conoce el ID de sesión, solo tendría que hacer una petición al account, por ejemplo, con ese ID de sesión y accedería a la sesión del cliente sin necesidad de introducir credenciales, porque es una sesión que ya está activa. Entonces, esto es una vulnerabilidad muy grave y que realmente la forma de solventarla es tan sencilla como que el servidor, cada vez que le llegue una petición de autenticación, da igual que tenga un ID de sesión ya definido. Para cada petición que llegue inicio de sesión, el servidor genera un nuevo token de sesión y se lo proporciona al cliente. Si hiciera eso, esta vulnerabilidad se hace imposible de explotar, ¿vale? Y luego tendríamos el cross request forgery, que es básicamente lo que hemos comentado antes. Y es, imaginemos una víctima, ¿vale? Se autentica en el sitio, recibe la cookie y lo que hace es que luego, una vez está autenticado en el sitio, el atacante le pasa un enlace y en cuanto él pise el enlace, o clique el enlace, ¿vale? Va a realizar una acción automática. La problemática que tenemos aquí, que vamos a ver posteriormente, es que los enlaces se pueden acortar, se pueden hacer, digamos, que no sean tan fácilmente identificables. Entonces, esto es una vulnerabilidad muy grave que, por ejemplo, podría permitir pues, cambiar la contraseña de un usuario una vez está autenticado y, bueno, una serie de acciones. Es importante remarcar que siempre el cliente tiene que estar autenticado en la aplicación para poder desarrollar estas acciones, ¿vale? Y la forma de evitar esto, como ya he comentado, es que el servidor compruebe que aquellas funcionalidades que son más críticas siempre tienen que ser multipaso o tienen que ser, digamos, tener una serie de tokens que se llaman tokens CSRF que lleva la propia aplicación en las peticiones para verificar que el cliente realmente ha pasado por la página anterior que debiera haber pasado. Vamos a demostrar cómo podemos, digamos, identificar y explotar la vulnerabilidad CSRF o Cross Request Forgery, que como habíamos visto anteriormente permite a un atacante crear un enlace malicioso que en cuanto a la víctima pinche realizará una determinada acción sensible. Bien, en este caso, si seguimos utilizando Multipliade y nos vamos a Cross Request Forgery, aquí tenéis diferentes ejemplos de poner un comentario, registrar a un usuario o poner una cuestión, ¿vale? En este caso vamos a hacer este. Vamos a definir que paremos la petición y bueno, aquí lo único que nos pide es que votemos, ¿vale? Imaginaros esto, que el que votemos, ¿vale? Sea, por ejemplo, una vulnerabilidad CSRF, ¿vale? Tenga una vulnerabilidad CSRF. Y lo que podríamos hacer es decir que las iniciales de la persona, por ejemplo, EA, que soy yo, Eduardo Arriols, haga el voto. Bien, esta sería la acción, ¿vale? Y esto es la petición que está realizando. Si yo fuera un atacante y quisiera que alguien que está autenticado haga esta petición, ¿vale? Realice este voto de forma automática, lo que podría hacer es forzarle a realizar esta misma acción, ¿vale? Vamos a hacer la prueba de votar, ¿vale? Your choice was Nmap. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podríamos coger esta información y irnos, por ejemplo, a un acortador, ¿vale? Si yo cogiera, vamos a History, al último realizado, y seleccionamos toda la petición. Bueno, es HTTP. Vale, ya tenemos aquí esto. Este acortador, ¿vale? Si se lo mandáramos a cualquier víctima, en cuanto la víctima clique, ya estaría realizando ese voto, ¿vale? Entonces, esto sería la forma tan sencilla de explotarla. En este caso, podríamos intentar autenticarnos, ¿vale? Para hacer el voto como si fuéramos otra persona. Digamos que lo que habría que hacer sería mandar ese enlace por correo o por algún medio que supiéramos que le va a llegar. Por ejemplo, pongamos en un caso de que hemos encontrado un CSRF en Facebook, ¿vale? La forma más simple de hacer que alguien pinche y realmente se ejecute la vulnerabilidad es, por ejemplo, mandando o poniendo un comentario en Facebook con ese cortador. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las personas que visiten ese enlace
van a estar autenticadas en Facebook, ¿vale? Entonces, esa sería la aproximación más vulnerable, o digamos la que más ratio de éxito realmente proporcionaría. Vamos a autenticarnos, no me equivoco, era admin. Vale, perfecto. Ya estoy como admin. Ahora, lo que podría hacer es hacer esta petición, ¿vale? Y esta petición lo que va a hacer es directamente va a votar, ¿vale? Si os fijáis, ha redireccionado y ya ha hecho todo el voto, ¿vale? Entonces, la vulnerabilidad es tan simple como esto. Ahora, depende de dónde la encontréis, puede ser más compleja de explotar y también puede ser más peligrosa. Es decir, no es lo mismo encontrarla para un voto, ¿vale? Que encontrarla, por ejemplo, en Facebook y que pudieras hacer encontrar un CSRF que estuviera en el me gusta, por ejemplo, y pusieras ese enlace CSRF con un acortador y toda persona que lo visite votara porque le gusta algo determinado, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que lo que quiero que quede claro es el concepto de CSRF, que no deja de ser una acción sensible que puede ser realizada únicamente con un enlace, ¿vale? Como he comentado, la forma de solventar esto sería que el servidor controle que el usuario ha pasado antes por esta página. ¿Por qué? Porque un usuario no debería haber hecho este voto y darle a Submit si no ha estado antes en esta página, ¿vale? Entonces lo que hace normalmente el servidor es, en el código fuente de esta página, antes de realizar la petición, mete un token, lo que se llama el token CSRF, y cuando el cliente le da Submit, manda su información y manda adicionalmente el token CSRF. De tal forma que el servidor recibe toda la petición, comprueba que tiene el token CSRF y que ese token CSRF es válido. Y solo en esa ocasión es cuando da el voto como válido, ¿vale? Eso sería la forma de solventar esta vulnerabilidad aquí. Y es lo que hace realmente la mayoría de aplicaciones web sensibles. En cualquier caso, es una vulnerabilidad que hoy en día sigue muy presente y muchas aplicaciones siguen siendo vulnerables. Así que nada, hemos expuesto de forma breve, ¿vale? Os recomiendo que probéis con utilidad en qué consiste la vulnerabilidad CSRF o Cross Request Forgery. Si tenéis cualquier duda, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.